Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar desde el cual para este, se conectan a este webinar Gobernanza Inclusiva, Mecanismos para una Minería Legal y Sostenible en Colombia. Este webinar está organizado en el marco del Foro de la OCDE sobre cadenas responsables en el suministro de minerales. Nuestra sesión ha sido organizada desde el GEDIAM, el Grupo sobre Minería en Colombia. El objetivo de esta sesión en esta tarde de hoy es explorar los mecanismos y las estrategias para abordar diversos retos en los territorios mineros de Colombia, incluidos los retos que plantean las economías legales. Como lo vamos a escuchar de nuestros panelistas, desde el GEDIAM se han construido propuestas de diversa índole para responder a esos retos y desafíos, desde una perspectiva intercultural que prioriza el diálogo y la participación, desde una perspectiva institucional y regulatoria que enfatiza la importancia de regulaciones adaptadas a las diferentes tipologías mineras y que incluye una propuesta de solución estructural para la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, MAPE, y desde una perspectiva étnica y de género que es clave para la gobernanza territorial en un país como lo es Colombia. En esta sesión tengo el enorme privilegio y honor de estar acompañada de miembros del GEDIAM. Manuel Ramiro Muñoz, director del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Claudia Jiménez Jaramillo, nuestra directora ejecutiva del GEDIAM. Cristina Chavarría Usher, cofundadora de la Alianza para la Minería Responsable y especialista en MAPE, y quien les habla, Miriam Méndez Montalvo, cofundadora y miembro del GEDIAM y ahora directora ejecutiva de una plataforma nacional de diálogo en Colombia que se llama Valiente es Dialogar. Para quienes no conocen el GEDIAM, permítanme hacer una breve introducción sobre este grupo. Es un grupo de personas diversas que durante los últimos 10 años viene desarrollando un ejercicio de reflexión y de intercambio serio sobre cómo asegurar un vínculo positivo entre minería y desarrollo sostenible en Colombia, también teniendo en cuenta y en consideración las posibilidades de fortalecer los procesos de construcción de paz. En el GEDIAM participamos 14 miembros y 5 miembros honorarios. Todos estos miembros provienen de diferentes orillas y expresan la visión y los intereses de diferentes segmentos de la sociedad colombiana: empresarios, exfuncionarios de gobierno, pueblos indígenas y comunidades negras, expertos ambientalistas, expertos en organizaciones no gubernamentales y expertos académicos, entre otros. El trabajo del GEDIAM ha arrojado resultados concretos en estos 10 años a través de las propuestas que se vienen haciendo al país y especialmente a los tomadores de decisión, y que son útiles para hacer de la minería en Colombia una actividad que esté aliada con el progreso de nuestro país y con el bienestar de la gente. El GEDIAM también ha dado lugar a la creación de un grupo de diálogo territorial para el departamento de Antioquia, en el cual participan 25 líderes. En todo este proceso de reflexión y de acción, en mi opinión, hay dos piezas fundamentales de los resultados del GEDIAM. Y la primera es haber construido una visión compartida sobre la minería en Colombia. Esa visión compartida se resume en la siguiente fórmula: minería sí, pero incluyente, resiliente y competitiva. Incluyente en el sentido de que cree valor compartido con las comunidades, las regiones y los territorios donde opera,
y que administre la riqueza proveniente de ese recurso natural para el beneficio de todos los ciudadanos, de modo que sea una fuerza motriz de progreso, de desarrollo y de convivencia pacífica. Resiliente, en tanto debe dejar un balance impacto-beneficio neto positivo en el sistema social y ecológico que interviene, medido a lo largo de todo el ciclo de la vida de los proyectos, incluido el cierre de los mismos. Y finalmente, competitiva en cuanto busca ser rentable económica, social y ambientalmente, y que cuente con conocimiento y buenas prácticas para asegurar una alta productividad y resiliencia. La segunda pieza fundamental, en mi opinión, de los resultados que el GEDIAM le ofrece al país es la elaboración de una rigurosa tipología sobre la minería en Colombia, a partir de la cual se han construido y desarrollado ampliamente diagnósticos sobre cada una de ellas y propuestas de política diferenciada a partir del tipo de minería. Y para entrar en materia, permítanme ofrecerles algunos elementos de contexto sobre la minería en Colombia. Antes de ello, algunas orientaciones para el desarrollo del panel. Agradecemos a todos los que están conectados y queremos interactuar con ustedes, y tenemos dispuesto, obviamente, el chat de este webinar para que nos escriban, nos dejen saber de dónde llegan y nos puedan compartir sus reflexiones, comentarios e ideas a lo largo de este ejercicio. Y para quienes quieran conocer más del GEDIAM, pueden consultar nuestro trabajo en nuestra página web, gediam.org. Nos pueden también escribir a info@gediam.org. Esta información está ahí en el chat del webinar. Y también, si quieren interactuar por redes sociales, nos pueden escribir a la cuenta de X o Twitter, @gediam.org. Habiendo dicho eso, entonces permítanme brevemente hacer un contexto general de la minería en Colombia. Primero, me gustaría enfatizar en un mensaje central. Colombia no es un país minero, y no es un país minero como lo pueden ser otros países en la región de América Latina como Chile y Perú. Pero eso no quiere decir que la minería no sea una actividad económica importante en el país. Ahí están las cifras. Representa el 1.2% del PIB, y en términos de exportaciones hace una contribución al 29% de las exportaciones del país. Es decir, en términos macroeconómicos, es una actividad valiosa. También tiene impactos muy importantes en términos de empleo. Genera cerca de 300,000 empleos directos, y casi 3 veces más esa cifra en términos de empleos indirectos en el país. Y visto territorialmente, si bien nacionalmente el porcentaje del PIB podría ser o considerado por algunos como menor, territorialmente hay un dato que es importante, y es que para los municipios mineros de Colombia, los ingresos provenientes de la actividad minera pueden llegar, para algunos de esos municipios, a representar el 80% de su PIB. Siguiente, por favor. Adicionalmente, de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 3.2 millones tienen titulación minera, el 2.73%, lo que equivale a 7,000 títulos mineros, como lo dice la gráfica, y 7,366 solicitudes que están en curso. Esas 7,366 solicitudes representan, en términos de hectáreas, un 6% adicional. Entonces vemos también aquí la importancia de la actividad minera para el país. Siguiente, por favor. Sin embargo, si bien no somos un país minero, sí somos un país biodiverso, el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil,
con el 10% de la biodiversidad del planeta. Para tener una idea, Brasil es, en términos de territorio, 10 veces más que Colombia. Y si ven el mapa que está en la pantalla, somos un país que está significativamente protegido. 1.690 áreas protegidas en diferentes fórmulas de protección que existen para el país, que van desde lo local hasta lo nacional. Un dato que todos deben conocer: Colombia, dado estas circunstancias de esta riqueza, Colombia estará siendo sede este año de la COP16 de biodiversidad. Entonces, no somos un país minero, sí somos un país biodiverso. Adicionalmente, somos un país profundamente intercultural. El 13.6% de la población colombiana pertenece a comunidades étnicas, y por comunidades étnicas aquí entendemos los pueblos indígenas, los afro, los negros, raizales, palenquero y rom. Esto equivale a 6.5 millones de personas según el censo del 2018. Y un dato muy interesante para el caso colombiano, y es que el 34% del territorio nacional está legalmente constituido como territorio colectivo, propiedad colectiva de los resguardos indígenas en un 28% y de 6% como consejo comunitario. Es decir, más de la tercera parte del territorio nacional está legalmente constituido como territorio colectivo. Ahí en el mapa pueden ver cómo está esa distribución por población étnica. Siguiente. Y en ese panorama que les describimos, además, Colombia enfrenta unas situaciones de ilegalidad que no solo tienen que ver con la explotación y la extracción ilícita de minerales. En este caso, la gráfica muestra los datos de la UNODC sobre la extracción ilícita en el caso de oro de aluvión, que es bastante considerable, 65% explotación ilícita, versus un 29% que cuenta con todos los permisos técnicos y ambientales, y un 6% que están en proceso de legalización, pero hay un gran volumen de ilegalidad. Además de, digamos, esa ilegalidad en el caso de la explotación ilícita de oro, también unas circunstancias, otras condiciones de fragilidad con una ausencia total o parcial del Estado en los territorios, con la presencia de grupos violentos armados al margen de la ley y con la vulnerabilidad de las comunidades, especialmente que están viviendo en los territorios periféricos de Colombia. Si ven el mapa de la derecha de la pantalla, creo que queda resaltado cómo además estas tres realidades, la de la minería, la de la biodiversidad y la de la ilegalidad, se superponen casi en los mismos territorios o afectan a los mismos territorios de Colombia, lo cual obviamente plantea desafíos sobre los cuales vamos a seguir conversando a lo largo de esta conversación del día de hoy, y especialmente en términos de las propuestas, como les decía al inicio, que hemos construido en clave de interculturalidad, en clave de cambios institucionales y regulatorios, y en clave de perspectiva de enfoques étnicos y diferenciales. Cierro con esto mi intervención. De nuevo, les recordamos que queremos interactuar con ustedes. Está abierto el chat del webinar para que nos manden sus comentarios, y ahí en la pantalla ven las redes por las cuales nos puedan escribir.
Y vamos entonces a dar inicio a las intervenciones de los panelistas. Y primero nos gustaría invitar al profesor Manuel Ramiro Muñoz, que como les decía al inicio de esta conversación, es el director del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y miembro del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GEDIAM. Profesor Manuel Ramiro, bienvenido. Adelante, lo escuchamos, por favor. Buenos días, gracias Miriam, qué gusto estar aquí con las colegas Claudia Jiménez y también con este trabajo tan importante que se realiza desde la mía para toda la minería de la pequeña escala realizada por nuestra colega que está muy comprometida con los campesinos y con los distintos trabajos. Bueno, mi presentación, adelante, quisiera poner en contexto la manera como podemos hacer efectiva y práctica esta visión sobre la minería en Colombia. Como decía Miriam, después de una larga discusión, profunda discusión, interétnica, intercultural, entre miembros muy opuestos, gente que afirmaba la minería fuerte en Colombia como quien negaba la minería para ciertos territorios en Colombia, logramos ponernos de acuerdo en que la minería es posible en Colombia y la minería puede traer aspectos positivos para los territorios y para el país, pero no de cualquier manera. Eso supone unos ejercicios profundos de diálogo y para establecer los estándares y las condiciones para que esa minería realmente pueda tener esos otros dos componentes de nuestro acuerdo, que sea resiliente y que sea competitivo. Es decir, que se acompase a la realidad de un país que no es minero, como dice Miriam, sino es un país cuya riqueza fundamental es la biodiversidad, la riqueza biológica, pero también la riqueza interétnica e intercultural. Por lo tanto, eso implica unos niveles profundos de diálogo social, de diálogo intercultural. Y segundo, para que también pueda ser competitiva, es decir, para que aparte de respetar esta condición de país, podamos hacer una minería que también sea competitiva y que pueda aportarle de manera significativa riqueza, generación de valor a los territorios. En ese orden de ideas, partimos de afirmar que es muy importante el diálogo para poder mantener relaciones sostenibles. Ese diálogo se realiza al menos a tres niveles. Un diálogo en la relación Estado, comunidad, territorio, que básicamente está arreglado por los mecanismos de participación. Recuerden, la participación es un derecho de rango constitucional. Y ese derecho de las comunidades y el territorio en relación con el Estado está centrado básicamente en generar condiciones para el ejercicio de esos derechos, por supuesto de deberes, de las comunidades y el territorio frente al Estado. Aquí el punto central en ese diálogo es poder hacer coordinación, concurrencia y simultaneidad de la acción del Estado en las comunidades y en el territorio. Hoy tenemos un serio problema estructural que trasciende los diversos gobiernos que han estado que han gobernado Colombia y que están gobernando y que gobernarán. Y es el problema de la coordinación. Las políticas públicas del Estado y del gobierno son sectoriales. Al ser sectoriales, no llegan coordinadas a los territorios. El Ministerio de Medio Ambiente tiene unas políticas, aplica unas metas, pero por otro lado el Ministerio de Minas tiene unas políticas, unas metas, y no siempre llega coordinado hacia un territorio. Y nuestra propuesta es que para crear esas condiciones para el ejercicio de derechos, la coordinación sobre la base del enfoque y foco territorial es fundamental. Por otro lado, existe un serio problema estructural de concurrencia de distintas competencias, la competencia del municipio, la competencia de los departamentos, la competencia de la nación. Y en un país con
eh, alta población interétnica e intercultural en el marco del convenio 169 de la OIT, tenemos las autoridades étnicas. Y como bien decía Miriam, tenemos la tercera parte del país en territorios colectivos cuyas autoridades son las autoridades étnicas. Por lo tanto, no solamente es la concurrencia de la competencia de autoridad territorial del municipio, los departamentos y la nación, sino también de las autoridades étnicas. Fundamental, igual que la coordinación, que las distintas competencias de autoridad concurran para poder hacer la creación de esas condiciones para el ejercicio de los derechos. Y finalmente, un aspecto más pragmático, la simultaneidad de la acción del Estado. Eso significa planes de ordenamiento territorial, planes de vida de las comunidades. Muchas veces se hace la carretera donde no existe una posibilidad real de movilidad de las poblaciones o no se articula una vía con los proyectos económicos y los modelos económicos propios de los territorios. Está muy relacionada con la coordinación y la concurrencia, la posibilidad de que sucedan la acción del Estado de manera simultánea sobre la base del territorio. Aquí nos la jugamos fuertemente al diálogo intercultural. El grupo de diálogo minero ha hecho una propuesta clara, muy concreta, para crear una entidad de carácter político, pero sobre todo técnico y ejecutivo, que es la Agencia para el Diálogo Intercultural, de la cual hablaré más adelante en detalle. Sigamos, volvamos al triángulo, al triángulo. Muy bien. Entonces, ahora hablaremos de esta propuesta más en detalle, voy a ir más rápido. Luego tenemos la relación empresa-comunidad-territorio. Para el grupo de diálogo minero, esta relación empresa-comunidad-territorio es muy importante. Ya no está en el marco formal de la participación como derecho constitucional, sino es una práctica exitosa, valiosa, de las empresas sobre todo, por supuesto de las comunidades del territorio, en el marco del diálogo social para lograr lo que algunos han llamado la aceptación social, de alguna manera la legitimidad de los proyectos empresariales en los territorios. Aquí lo fundamental es la construcción de confianza y de relaciones no transaccionales entre las empresas, la comunidad y el territorio, en un marco muy concreto, la generación de valor. La generación de valor, pero generación de valor compartido. En esto hay muchas experiencias súper interesantes de cómo es posible hacer un trabajo desde la empresa con la comunidad en el marco de la generación de valor compartido que permite que proyectos estratégicos se vuelvan una solución a muchos problemas en los territorios. Aquí apelamos también a la posibilidad de que las empresas ejerzan no solamente la dimensión de responsabilidad social, sino también el liderazgo como ciudadanía corporativa, es decir, un actor positivo en el territorio que es capaz a través de relaciones de confianza y de generación de valor ser un aporte valioso para un territorio. Y finalmente, las relaciones entre el Estado y la empresa, que permite las garantías y la regulación necesaria en función de la seguridad jurídica, de la seguridad política y últimamente en el mundo, con serios problemas que tenemos éticos marcados por la corrupción, la seguridad ética. Es decir, que finalmente esa riqueza que se genera en los territorios, pues no se pierda, no se dilapide o no quede en manos inescrupulosas por falta de garantías y de regulación y de ese diálogo también Estado. Adelante. Rápidamente, aquí no me detendré mucho. Recuerden que hoy en el marco de los negocios no basta para poder ser competitivo, tener un buen precio o los estándares propios de calidad, sino es necesario comprometerse con la sostenibilidad. En ese orden de ideas, recomendamos a las empresas que vayan mucho más allá del cumplimiento de la ley, que en esa relación de generación de valor hay más valor en la medida
en que se avance en el cumplimiento de la ley, condición necesaria, no suficiente, avanzar hacia la responsabilidad social empresarial, definida como ir un paso más allá de la ley, no quedarse ahí, avanzar hacia la sostenibilidad, que en últimas es que la estructura del negocio de una empresa pueda realmente generar valor territorial, valor a la población y no solamente esos procesos negativos de extracción de riqueza e instalación de pobreza. Y que finalmente ese liderazgo propio de la empresa, bajo el marco de la ciudadanía corporativa, genere valor en clave de la sostenibilidad social, económica, ambiental. Adelante. Estos procesos, como la experiencia sobre todo el GEDIAN territorial y la experiencia del equipo que hace parte del GEDIAN, pues en las empresas tienen esos tres niveles: el nivel estratégico, el nivel gerencial, el nivel operativo. La gran recomendación es que los temas de sostenibilidad social, de diálogo intercultural, no se queden en el nivel operativo, contratar antropólogos, sociólogos que hagan las tareas, ni siquiera a nivel gerencial, que ya es importante tener un equipo sociológico, antropológico, con un direccionamiento claro, orientado a buscar resultados, sino al nivel estratégico. Sí, el tema del diálogo intercultural, el diálogo con las comunidades, el diálogo con los territorios, no hace parte del nivel estratégico, realmente no lograremos el objetivo de tener una minería resiliente y competitiva. Y por eso la recomendación es que definitivamente los temas de relacionamiento con las comunidades y los territorios es del nivel de las juntas directivas, es del nivel de los tomadores de decisiones, es del nivel de los inversionistas, sobre todo en los tiempos modernos donde la generación de riqueza pasa por la garantía de la sostenibilidad de los territorios y máxime en un país como Colombia, que tiene esta riqueza tan grande, que es la riqueza de su biodiversidad, su interculturalidad y su riqueza cultural representada en los pueblos étnicos y en las comunidades rurales, especialmente las comunidades campesinas. Adelante. Querido profe, le voy a recordar, tiene un minuto para cerrar su brillante Perfecto. intervención y mil La gracias. propuesta concreta del Grupo de Diálogo Minero en este contexto es la Agencia Estatal para el Diálogo Intercultural, así como le recomendamos a las empresas que el nivel de relación comunidad-territorio esté en el nivel estratégico de la alta dirección. Al gobierno le estamos proponiendo que podamos tener una agencia. Recuerden la figura de la agencia, es un ente político, pero sobre todo técnico, capaz de establecer esas relaciones desde el gobierno con los territorios y que tenga esta misión: el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, la coordinación institucional y unificación de competencias, la implementación de mecanismos para el diálogo intercultural, en la que la consulta previa es uno de ellos, muy importante, se pueda viabilizar y se pueda lograr de manera efectiva. Esta instancia permite básicamente operativizar este planteamiento que hace el Grupo de Diálogo Minero del diálogo intercultural como práctica permanente, esencial para lograr la sostenibilidad en los proyectos, en los territorios y en ese diálogo Estado, comunidad, empresa, que sea armónico. Dejaría ahí esta parte. Muchas, muchas gracias, querido profesor Manuel Ramiro, cofundador también del GEDIAM. Y usted nos deja, nos hace una presentación que además nos deja muchas tareas, porque nos deja tareas a todos, a las comunidades, al Estado, a las empresas, para darle sentido a este desafío y a este trabajo desde el lente del diálogo en perspectiva intercultural. Vamos a escuchar ahora a
bueno, les recordamos que ahí están los canales para que nos escriban, nos comenten, nos brinden sus ideas y sugerencias. Y vamos a pasar ahora a escuchar a Claudia Jiménez Jaramillo, directora ejecutiva del GEDIAM, nuestra líder, que hace posible y nos convoca para que trabajemos juntos, junto con una secretaría técnica del grupo de diálogo sobre minería. Y Claudia es una persona muy conocida, pero me gustaría resaltar algunos de los muchos logros que esta gran mujer profesional tiene. Fue directora de la ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, ahora Asociación Colombiana de Minería. Fue ministra consejera de la Presidencia de Colombia y embajadora en Suiza. Fue directora del Programa Presidencial de Renovación de Administración Pública, PRAP, en el Departamento Nacional de Planeación, quizás una de las expertas más grandes que tiene el país en esta materia. Y además de sus muchos logros académicos, es doctora en Derecho de la Universidad de París, II Panthéon-Assas. Claudia nos va a hablar desde esa perspectiva institucional y regulatoria sobre las propuestas que GEDIAM tiene en esta materia. Te escuchamos, muchas gracias. Mil gracias, Miriam. Un saludo cordial a todo mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Veo que tenemos ya casi 50 personas que nos acompañan. Pues profunda gratitud por estar con el GEDIAM en este importante evento. Muchas gracias a la OCDE. Es el segundo año consecutivo que nos invitan a participar en estos webinars. Nosotros estamos encantados de poder compartir las propuestas del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia con la comunidad internacional y particularmente la OCDE. Para retomar entonces un poco, después de que Manuel Ramiro explicó nuestro modelo de diálogo con un gran énfasis en el aspecto intercultural, ya nos contaba Miriam que Colombia tiene 13% de su población, son comunidades étnicas y poseen cerca de 34% de nuestro territorio biodiverso. Para continuar entonces y aterrizar después de entender cómo es nuestro modelo de diálogo y continuar con el tema minero, el GEDIAM ha hecho varias propuestas que tienen que ver con la formalización o con el tema que nos convoca, que es la gobernanza inclusiva, ¿no? Hemos tratado de proponer en el acápite de minería incluyente en nuestro país, hemos querido proponer varios mecanismos de inclusión para superar las tensiones que se presentan en los territorios por la exclusión de algunos de los agentes económicos, culturales o sociales que allí se encuentran. Y eso crea tensiones en los territorios y por eso la principal característica de la minería que quisiera proponer el GEDIAM de desarrollarse en nuestro país debe ser incluyente. ¿Incluyente en qué sentido? Pues déjenme, yo les cuento un poquito de datos, ya Miriam los anticipó. Colombia tiene en su gran mayoría diferentes tipos de minería. Es muy importante hacer una tipología de la actividad minera en nuestro país, no por el prurito simplemente de clasificar, sino porque dependiendo del tipo de minería hay una política pública o una manera de aproximarse a cada una de estas categorías. En Colombia existe entonces la minería ancestral, que es una minería de subsistencia a pequeña escala, tal vez a mediana escala también, no mecanizada, y que nosotros, o Cristina, que ahora nos va a hablar al respecto, hemos catalogado con el hermoso nombre de MIA, Minería Artesanal y Ancestral. También tenemos una minería formal, que puede ser a pequeña, mediana y a gran escala. Tenemos una minería informal, que usualmente es una minería a pequeña escala o de subsistencia. Y es una minería a pequeña escala que quiere dar el paso hacia la formalidad, pero que teniendo en cuenta tantas barreras y limitantes que existen para dar ese paso hacia la legalidad, pues está en procesos aún de formalización
o definitivamente no ha podido dar ese paso. Para este tipo de minería, nosotros hemos propuesto una solución estructural en nuestro país que les voy a compartir a continuación. Desafortunadamente también en Colombia existe la minería ilegal y la extracción ilícita de minerales o la actividad extractiva criminal, que es aquella actividad minera que no cumple con algunos de los requisitos exigidos por la ley y que no va a cumplir, que no tiene vocación de dar el paso hacia la legalidad y que esto la pone en el plano de la ilegalidad, convirtiéndola en criminal cuando financia grupos al margen de la ley. Para nadie es un secreto que desafortunadamente en Colombia la renta minera extractiva ilegal financia los grupos al margen de la ley. Es un fenómeno tan grave como el narcotráfico. Y ya Colombia hoy en día se está dando cuenta de la gravedad de esta economía ilícita que está rampante desafortunadamente en algunos de nuestros territorios y que tratamos de superarla también con algunas propuestas que ha hecho el GEDIAM. Esta clasificación es muy importante porque, como lo pueden ver en la parte inferior de la gráfica, los títulos por clasificación minera, cerca del 62%, 63% en Colombia es la minería a pequeña escala. Y esa minería a pequeña escala, dentro de la cual tenemos hay también no solamente minería a pequeña escala titulada, sino que también hay una gran informalidad. Sigamos. Esto para indicarles la amplitud del problema. En Colombia, de los cerca de 45, 50 millones, toneladas, perdón, de oro que se exporta en el país, somos capaces de explicar el 25% de dónde proviene, de la minería a mediana y a gran escala. El resto, el 75% restante, no tenemos manera de saber exactamente de dónde proviene. O es informal, o es ilegal, o es criminal. Haciendo la diferenciación que acabé de hacer. O sea, es muy importante no meter en la misma bolsa a la extracción ilícita de minerales y a la minería informal. Sin embargo, es importante tener cuantificada ambas tipologías mineras. El GEDIAM ha propuesto una solución estructural para la minería a pequeña escala, formal o en proceso de formalización. ¿Por qué? Nosotros partimos de la base según la cual para hacer una minería bien hecha se necesita escala, se necesita tamaño, se necesitan recursos. La pequeña minería aislada no va a lograr de manera individual y pequeña sobrevivir, ni ser emprendedora, ni fomentar, ni progresar en su actividad empresarial, si así desea, si en eso desea convertirse. Entonces, hemos propuesto la creación de una empresa que facilite la viabilidad, la sostenibilidad y la formalización de la pequeña minería, formal o informal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que inspirados en ejemplos como la INAMI en Chile, que ha tenido aciertos y desaciertos, francamente creo que más aciertos que desaciertos, reunir los pequeños mineros en una organización permite tener la escala suficiente para poder tener herramientas de organización empresarial y social adecuadas para los mineros pequeños, permite compartir y capacitar desde el punto de vista técnico, ambiental, social, industrial a esos pequeños mineros reunidos en una única organización, permite acceso a los recursos financieros o al sistema financiero que hoy los excluye por la desconfianza que existe en la actividad minera pequeña o actividad minera mediana, y tener esa organización de respaldo permite esa inclusión financiera para acceder a recursos, incluso para monetizar recursos para la mediana minería, porque esta propuesta también incluye a la mediana minería en algunos aspectos que pueda beneficiarse de esta organización. Permita tener un poder de compra y de comercialización de los minerales de los afiliados a esta organización, permite establecer plantas de beneficio y de fundición formales, legales, técnicas, respetuosas del medio ambiente y no esas
entables, hechizos e informales que contaminan y que dañan nuestro medio ambiente, permite formalizar las alianzas entre pequeños, medianos y grandes, promover el respeto del medio ambiente y de las comunidades con esta organización donde se encuentran estos mineros, permite también desarrollar permanentemente a todos los trabajadores mineros con todas las condiciones legales y dignas que deban tener, y permitiría también una cobertura de riesgos y de fondos de estabilización, mecanismos económicos más sofisticados que permitirían unirse o tener alguna estrategia frente a lo cíclico de este negocio y de los precios a nivel global. El Estado colombiano ha propuesto la creación de ecominerales, más o menos algo en ese sentido. Sin embargo, creemos que deja por fuera las funciones de fomento minero, que es algo muy importante. ¿Qué quiere decir que deja por fuera las funciones de fomento minero? Deja por fuera el apoyo a la organización y desarrollo de la minería pequeña, la capacitación en salubridad y seguridad en el trabajo, acceso a financiación, capacitación y certificación. Es decir, esta propuesta va en el sentido correcto, pero aún es incompleta. Nosotros hemos hecho la correspondiente recomendación al gobierno nacional. De manera paralela, mientras que se crea una organización en este sentido, como nosotros estamos proponiendo, la solución estructural siguiente, por favor, a la pequeña minería, pues no se puede renunciar a continuar desarrollando mecanismos de formalización en el país, haciendo énfasis en la regulación diferencial de la cual ahora nos va a hablar nuestra colega Cristina. Mientras tanto, el GEDIAM ha propuesto mecanismos como la creación de la ventanilla única de trámites, una focalización de los procesos de formalización, que en algún momento, si quieren, los podemos precisar para no abusar del tiempo, seguir capacitando estos recursos humanos, implementar tecnologías para la pequeña minería, es decir, ir implementando algunas de estas cosas de manera individual mientras que se crea la organización estructural. Es posible avanzar por el momento, mientras que una organización que se crea, que requiere un proyecto de ley y que tiene un trámite mucho más dispendioso, avanza. En segundo lugar, nosotros hemos propuesto la lucha contra la extracción ilícita de minerales. La tipología de las que le hablé ahora, es muy importante entonces ubicar, diferenciar lo pequeño e informal de lo ilegal. Y lo ilegal que no tiene vocación de formalización y que peor aún financia a los grupos al margen de la ley, deben ser aproximados en términos de política pública de una manera integral. Lo primero que ha propuesto el GEDIAM es cuantificar el monitoreo del alcance de esta actividad, semejante a los cultivos ilícitos en Colombia. Colombia, también desafortunadamente, pero es importante medir la ilegalidad, tiene un PIB con cultivos ilícitos y un PIB sin cultivos ilícitos. Bueno, el alcance de la extracción ilícita de minerales es tal, y su impacto en nuestra economía y su alcance en los territorios es tal que debemos cuantificarla para poder tener una realidad sobre la magnitud de este drama y para poder hacerle seguimiento al avance en la lucha contra la extracción ilícita de minerales. También hemos propuesto la creación de zonas mineras prioritarias para la seguridad. También hemos propuesto un enfoque de cadena productiva. Esto es muy importante. No solamente esto es como un mercado. Nosotros proponemos una aproximación de la cadena productiva, para identificar los diferentes eslabones y no acosar o agobiar al eslabón más frágil, que es el social, el pequeño minero, el minero ancestral o artesanal. Se equivoca la política pública cuando acosa o toma preso o destruye los instrumentos de trabajo del eslabón más frágil. Se equivoca la política pública cuando no identifica el eslabón más violento, el eslabón más dañino, que en general es el más grande, que está articulado además con otros actores, desafortunadamente, que intervienen en la extracción
de minerales, que lo transporta, que vende insumos, que financia, que lava activos a través de esta actividad. También hemos propuesto, y ya cierro con esto, la trazabilidad asociada además a la guía de la debida diligencia de la OCDE para minerales libres de conflicto. Muy importante este estándar y esta guía para poder determinar en el mercado de dónde viene el mineral, si es legal o si es de origen ilegal. Cuantificar el impacto ambiental de esta extracción ilícita y tener un enfoque en la lucha contra la criminalidad territorial, integral y focalizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Claudia. También nos dejas muchas propuestas, muchas tareas, quizás un mensaje central, el de la aproximación en clave de cadena, que debe ser la política pública y no simplemente concentrarse en el último y más vulnerable eslabón. Y para cerrar con broche de oro de origen legal, vamos a escuchar a Cristina Echavarría, Usher, miembro también del grupo de diálogo sobre minería en Colombia del GEDIAM, y les quiero contar un poquito para quienes no la conocen aún sobre ella. Es geóloga y científica social con más de 30 años de experiencia en investigación socioambiental aplicada al manejo participativo y a la gobernanza de los recursos naturales. Es quizás una de las personas, una de las mujeres con mayor experiencia en minería artesanal y de pequeña escala en nuestro país y en el mundo, y en Colombia, donde esta minería es de alta tradición. Comenzó su carrera en la Sierra Nevada de Santa Marta cuando trabajó en educación no formal y gestión local de recursos naturales. Creó la línea de investigación sobre minería, medio ambiente y comunidades en el Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Fue directora de la iniciativa de investigación sobre políticas mineras y también en el Centro de Investigación, en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Coordinó el proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible para América Latina. Fue co-creadora y directora ejecutiva de la Alianza por la Minería Responsable y es miembro de su consejo directivo. Como lo dije antes, no solo tiene una gran experiencia en MAPE, pero también cuenta con un recorrido importante de trabajo en la industria minera y con los gobiernos. Cristina nos va a hablar sobre los avances en el enfoque diferencial étnico y de género para la MAPE en Colombia. Cristina, qué orgullo tenerte en el GEDIAM y expectativa de escuchar tu intervención y tus propuestas que nos vas a poner sobre la mesa en el día de hoy. Adelante, por favor. Gracias, Miriam. Saludes a todos y todas los que se conectan hoy a esta sesión. Soy afortunada de hablar después de mis colegas que han realmente hecho una descripción de la problemática, del contexto muy importante, porque Colombia pues es un país muy rico en metales preciosos y alberga una enorme diversidad étnica y cultural de ecosistemas y de nuestra biología, como ya lo hemos visto. Al mismo tiempo, la minería artesanal y de pequeña escala de metales preciosos ha sido una actividad productiva tradicional de larga duración que realizan algunos pueblos indígenas desde tiempos precolombinos, así como comunidades campesinas y afrocolombianas. Ello representa un gran desafío para la implementación de marcos normativos y de política pública que promuevan el uso y aprovechamiento sostenible de la riqueza mineral, que sea incluyente, que contribuya a la resiliencia de los territorios y que produzca minerales que puedan ser competitivos y diferenciarse en los mercados internacionales por sus valores intangibles, como la diversidad cultural, los derechos de las mujeres y el cuidado de la biodiversidad. El marco legal que rige en Colombia
aunque reconoció al barequero y a la minería tradicional, no contempló en su momento de manera suficiente la diversidad misma de la actividad minera y de los mineros. Durante muchas décadas, Colombia privilegió la creación de condiciones favorables para la gran minería moderna y competitiva, dejando sin suficiente atención el desarrollo y mejoramiento de la minería artesanal y de pequeña escala. La MAPE, como le decimos, se ha desarrollado históricamente de manera informal, como un componente de sistemas productivos diversificados en contextos de economías rurales que aún son muy informales. Y en tiempos más recientes, en contextos marcados, como dijeron mis compañeros, por la violación de derechos humanos y la degradación ambiental y cultural, resultado de la extracción ilícita de minerales por parte de grupos armados y redes criminales con alcance internacional. Ello, a su vez, ha llevado a la criminalización y la exclusión de mineros artesanales informales en pos de la trazabilidad exigida por los mercados. Estos contextos legales y territoriales complejos para la MAPE y sus comunidades. En esos contextos, gobiernos sucesivos durante los últimos 30 años han introducido iniciativas de formalización con resultados insatisfactorios que aún hoy se pueden resumir principalmente en la falta de acceso. La falta de acceso a mineral o a áreas mineras, a tecnologías limpias, a capacitación técnica y conocimiento geológico, a asociatividad, bancarización y financiamiento, a mercados legales, entre otras. Es clara, pues, la necesidad de implementar un enfoque diferencial que cree una hoja de ruta más adecuada a la realidad de la MAPE y sus comunidades. Hoy nos centraremos en el enfoque diferencial étnico y de género. La primera, por favor. El marco jurídico constitucional que fundamenta el enfoque diferencial para la formalización de la minería propia de pueblos étnicos reconoce 5 derechos imprescriptibles, inalienables e inembargables a los grupos étnicos de Colombia. Esta tabla muestra la alineación que se da entre los 5 derechos fundamentales de los pueblos étnicos. A la izquierda, los principios étnico-territoriales del pueblo negro en el centro y los valores culturales que definen la llamada minería artesanal ancestral de la cual estaremos hablando. Ello permite proponer una visión consistente y legítima para entender las diversas visiones que conlleva un enfoque diferencial. El derecho a mantener su identidad y su integridad cultural, la identidad del ser. El derecho a un territorio colectivo, resguardos y territorios colectivos de comunidades negras. El espacio para el ser. El derecho a la autonomía, a su sistema de gobierno y justicia propios. El ejercicio del ser. El derecho a la participación en las decisiones que los afectan, la consulta previa, libre e informada y la solidaridad del ser. El derecho al desarrollo propio con su opción propia de futuro para el ser. La minería artesanal ancestral, a la derecha, recoge estos derechos y principios y ofrece un enfoque diferencial para reconocer que una parte de la minería artesanal no es tanto una actividad económica, sino una práctica cultural identitaria, heredada de los antepasados con conocimientos, historia oral y en especial valores culturales como la solidaridad y el cuidado del territorio, que se articula a sistemas productivos diversificados, es decir, es una actividad de baja intensidad y larga duración ejercida especialmente por las mujeres en comunidades que no dependen solamente de la minería. ¿Y cuáles serían entonces los propósitos de este enfoque diferencial? Pues en el marco de la complejidad del contexto ya expuesto por mis colegas desde el GEDIAM, hemos identificado los propósitos de aplicar un enfoque diferencial como una ruta de reconocimiento y ejercicio de la diversidad que somos. Que el uso y aprovechamiento de minerales contribuya a construir mayor equidad y justicia social, para apostarle a un desarrollo económico más inclusivo, promoviendo procesos que fortalezcan la autonomía y la autodeterminación de los pueblos étnicos y de las mujeres mineras y de sus organizaciones, que permita prevenir conflictos y garantizar los derechos humanos de las mujeres mineras y de las comunidades étnicas, con el objetivo de lograr cada vez una mayor sostenibilidad social y ambiental en el aprovechamiento de nuestra riqueza minera. Miremos rápidamente la siguiente, por favor, que tenemos solamente pues algunas pocas cosas que podemos mencionar en este tiempo. Está la ley 2250 del año 22,
en donde se trata de recoger toda esa crítica y esos aprendizajes que hemos tenido en los otros procesos de formalización, y esa ley retoma el concepto de minería tradicional y en torno de 4 ejes fundamentales: el enfoque diferenciado, la simplificación de trámites y procesos, la articulación entre lo nacional y lo local que mencionaba el profesor Manuel Ramiro, y el acompañamiento de la autoridad minera en el proceso. Es decir, de alguna manera vamos en la dirección correcta, con muchas falencias, pero ahí vamos y tenemos claro todo este tema multicultural y de la riqueza biológica que tenemos. Una ley muy importante, la siguiente, por favor, para Colombia, y en este enfoque, pues es la Ley 70 de 1993, que es el principal instrumento legal de reconocimiento de derechos colectivos con los que cuentan las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como las llamamos en Colombia. Pues después de 30 años, el actual gobierno ha reglamentado los capítulos 4 sobre gestión de los recursos naturales y 5, que crea mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras propias como parte de los sistemas tradicionales de producción. Crea condiciones para el desarrollo del negocio minero por parte de empresarios mineros de comunidades étnicas y reglamenta el derecho de prelación, entre otras. Esta reglamentación es muy importante, pero presenta desafíos y oportunidades grandes. Le da mucha responsabilidad a las organizaciones étnico-territoriales y les exige el ejercicio efectivo de los instrumentos de gobierno propio con los que cuentan. Los niveles actuales de organización y de ejercicio de autonomía están en proceso de construcción. Así que los consejos comunitarios deben fortalecer sus capacidades profesionales, técnicas y de gestión administrativa para cumplir las exigencias de esa nueva ley. Es interesante el creciente interés del concepto de ancestralidad, que se ha convertido en una especie de legitimación de cualquier tipo de actividad minera, buena, regular o mala, por parte de muchos mineros informales e incluso de operadores de la extracción ilícita. Sin embargo, es importante recordar que la verdadera ancestralidad está atada al aprovechamiento de minerales preciosos como una actividad productiva y cultural de carácter ancestral. Por ejemplo, para las comunidades negras del Pacífico colombiano, los sistemas tradicionales de producción minera fueron un criterio fundamental para el reconocimiento de los territorios colectivos. Ello no impide que los nuevos negocios mineros étnicos a los que aspiran las comunidades negras lleven en cuenta los principios y valores de esa minería artesanal y ancestral. Hay otros ejemplos, por ejemplo, los indígenas del resguardo colonial de Cañamomo y Lomapriete en el centro de Colombia reivindican su práctica minera como ancestral y han desarrollado un reglamento dentro de sus instrumentos de gobierno para su gestión desde un plan de vida que rige su desenvolvimiento estratégico como pueblo. Es decir, aunque los desafíos son enormes, hay liderazgos entre los grupos étnicos que están avanzando en propuestas novedosas que permiten realizar diálogos interculturales para construir un sector minero más incluyente. La nueva ley minera es importante porque pues, recoge muchas de estas aspiraciones, pero quiero centrarme en una en particular. Esta nueva ley minera propone una redefinición de la tipología minera y crea o quiere crear una tipología transitoria llamada la minería artesanal semitecnificada, que reconoce la situación real de esta minería manual artesanal que se ha venido transformando mediante el uso de motores de baja intensidad y para la cual no existe una ruta de formalización actualmente. La propuesta es apoyar esa minería para que se convierta en pequeña minería tecnificada y que quienes no lo logren tengan acceso a la reconversión productiva en el marco de los distritos especiales mineros para la diversificación productiva. El problema principal es que esa categoría, que sería transitoria, en realidad representa buena parte de la mafia informal que no tiene recursos, yacimientos o capacidad de formalizarse bajo los exigentes requisitos de la pequeña minería en Colombia hoy. Finalmente, ya para cerrar, quiero tocar el tema de género. Colombia desarrolló en el 2020 los lineamientos de género para el sector minero como parte de una política pública estatal. Los primeros avances se enfocaron en el sector minero industrial y su clúster de servicios, mientras que las miles de mujeres de la minería artesanal siguen sin acceso a derechos.
En este mapa vemos que más de la mitad de los mineros artesanales o de subsistencia en Colombia son mujeres. Muchas son cabezas de familia o víctimas del conflicto armado. El papel de las mujeres como portadoras principales de las prácticas artesanales y ancestrales también ha sido históricamente invisibilizado. Existe una gran oportunidad para facilitar el reconocimiento y la dignificación del trabajo de mujeres, su organización y su empoderamiento, especialmente de las barriqueras y seleccionadoras de mineral, para quienes esta práctica es parte fundamental de sus vidas y de sus ingresos económicos. Es así como hace un par de años el GEDIAM, el Ministerio de Minas y Energía y una serie de organizaciones étnico-territoriales buscaron el reconocimiento de la MIA como patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Este es un enfoque centrado en la inclusión de las mujeres y de los grupos étnicos en el sector minero. El Consejo de Patrimonio del Ministerio de Culturas aprobó en 2021 la postulación. Quiero recordarles que la MIA conlleva una serie de valores culturales y ambientales que articulan el uso y aprovechamiento sostenible de los minerales al cuidado del territorio y de las comunidades, y a algo que no es muy científico, pero que creen las comunidades, que es el respeto al espíritu del oro, a quien consideran un ser y no un commodity. Hasta allí va nuestra interculturalidad. Aunque podría considerarse como un romanticismo, algunos de los valores de la MIA deberían extenderse a otras escalas y tipos de minería para lograr una verdadera inclusión, la resiliencia de territorios mineros frente al cambio climático y una competitividad diferenciada en mercados cada vez más exigentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Además, muy esperanzadoras las propuestas y las ideas que nos has compartido. Vamos ya a cerrar, pero antes de irnos, quisiera pedirle a cada uno que pudiéramos un mensaje, una tarea que nos podamos llevar de esta conversación que hemos tenido en la tarde de hoy sobre gobernanza inclusiva, los mecanismos para una minería legal y sostenible en Colombia. En el orden que quieran. Profesor Manuel Ramiro, empezamos con usted. Bueno, sí, el mensaje fundamental es: ningún problema, relación o proyecto en un territorio se va a poder resolver si no existen mecanismos concretos de diálogo intercultural. El diálogo es el camino, y para eso tanto las empresas como las comunidades, como el Estado, deben fortalecer sus capacidades, las capacidades para el diálogo intercultural. La Agencia de Diálogo Intercultural es una necesidad en el Ejecutivo. Las políticas estratégicas en las empresas son una necesidad que luego se operacionalizan en sus direcciones de gerencia y acción concreta, y en las comunidades prepararse para el diálogo. Recuerden, la consulta previa es un espacio de diálogo para poder resolver esos problemas de modelo distinto de los grupos étnicos con las empresas e incluso con el Estado. Y ese derecho a la consulta previa tendrá función y potencia solamente en el diálogo interno. Muchísimas gracias. Claudia, tu mensaje. La minería legal y virtuosa que quisiéramos que se desarrollara en Colombia debe ser incluyente, aportar a la resiliencia de los territorios y competitiva. Y esto no se va a lograr hasta que nos solucionemos de manera definitiva la informalidad de nuestros mineros. Mil gracias. Cristina. Gracias, Miriam. No, pues construyendo un poco sobre todo lo que hemos hablado, yo sí quisiera dejar un mensaje, digamos, de urgencia sobre el tema de la inclusión de las mujeres, tanto en la minería étnica como en las otras minerías. Y creo que el sector privado, empresarial, por ejemplo, y toda la cadena de suministros de metales preciosos tiene una gran oportunidad
facilitando alguna manera de acceso seguro y digno a mineral y a esas cadenas de suministro trazables que puedan valorar el oro de mujeres mineras artesanales que además son cuidadoras de los territorios. Muchísimas gracias. Diálogo, formalización, inclusión de las mujeres. Gracias, Gediam, por ese trabajo serio, riguroso, continuo, constante, con tanto compromiso, por las propuestas que aquí se han compartido. Gracias a la OCDE por volver a ofrecernos este espacio. Esperamos volver el próximo año para seguir compartiendo los avances de nuestro trabajo y gracias a quienes se conectaron en el día de hoy para escucharnos. Ahí está nuestra información. Escríbanos, déjanos saber qué les pareció este espacio. Aceptamos todas las sugerencias, las recomendaciones, los queremos escuchar, si bien no los pudimos escuchar presencialmente o virtualmente hoy. Y mil gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí hoy. Hasta luego. Creo que con Muchas esto podemos gracias dar a todos. cerrado nuestra sesión. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que esté muy bien.